¡Hombre! ¡Mira quién está aquí! Mira, estábamos hablando de ti hace un rato. ¿Qué tal estás? Raúl, ¿Se me oye? mal. Se te Te oye oye mal. muy mal. Quítate la mierda esa que llevas en las orejas. ¿Eh? Vale, espérate. Joder, Raúl. ¿Ahora se me oye? Pero de culo. Pero se te Ya voy a oye. subir, no sé. Espera, La puta. vaya mierda, tío. Hombre, lo que tienen los paraísos no lo pueden tener todos. Wifi no funciona. Bueno, es que esto no se va a oír luego, A Raúl. ver, Raúl, ¿no tienes ningún micro o algo que puedas acoplar? Si no, pues lo apañamos así, le subimos un poco la voz. Pero, hostia, a ver un momentito, déjame. ¿No tienes un micrófono? Espera, me voy a levantar de un segundo también. Sí. Mientras, Coto, si te puedo ir haciendo alguna otra pregunta, que tengo aquí un par más, si te parece. Bueno, tira, a ver. Me gustaría saber, vosotros que le conocíais más y tal, ¿cuál era la faceta menos erudita de Escota? No tenía facetas no eruditas, es que era un erudito. Entonces es que, Todo, ¿no? es que te vuelvo a decir lo que os comentaba antes, es que podías hablar con él de lo que fuera. Es que te ponías a hablar de física cuántica y sabía de física cuántica, no es que fuera ningún físico de la de Dios, pero sí, pero vamos, estaban los conocimientos muy por encima de lo que es la cultura general, pero muy por encima. Y como eso, cualquier cosa de lo que hablaras con él. Bueno, Raúl, que lo tuvo que soportar ya también muchísimos años. Joder, no, pero yo Ahora se te oye música. perfecto. Pero es que era cualquier cosa. Es que te ponías a hablar de las mejores guitarras de los 70 y te daba una lista de nombres que tú ya ni habías oído, ¿no? Esto enlaza con lo siguiente que quería... ¿Eh? Esto enlaza con lo siguiente que quería De cualquier comentaros. cosa. Historia del jazz, te contar, fútbol, cine, lo que fuera, pero lo que fuera. Es decir, es un tío que bueno, tenía una cultura extensísima. Y Sí, que encima era tan ameno, porque era tan gracioso, era tan ameno en los relatos y las cosas, cómo contaba, cómo explicaba, cómo describía. Es decir, tenía esa facilidad para todo, por eso se podía poner a escribir un libro de economía y te partías el rabo a hablar cuando mencionaba a Voltaire, ¿no? Entonces, pues claro, te reía por cómo lo escribía con sus villas de plata, no sé cuántos, tal, lo destrozaba en media hora. sí. Bueno, en media hora, en 5 minutos. Era capaz de destrozar a lo que fuera, ¿no? Pero Lo que fuera. Estaba soportado en esa extensísima cultura que tenía y en ese sentido del humor que tenía, que era un sentido del humor súper afilado y súper fino. La gente inteligente tiene sentido del humor, ¿no? Esto. Sí, sí. Raúl, Se me oye ahora. sí, se te oye perfecto. Perfecto. Pero Sí. cuéntale a la audiencia. Raulito, parecías un DJ. Ya, mucho. Pero es que no tengo cascos adecuados para eso. Pero bueno, ¿qué tal, Coto? ¿Cuánto tiempo? Bien, mucho tiempo, Raúl. ¿Cuánto tiempo? Yo te escuchaba ya ahora un poco, antes que decías lo de que era una maravilla escucharle, ¿no? A Antonio, porque, claro, que tú me preguntabas, claro, yo eso me pasaba, tío. Aparte, y un poquito más porque yo, pues, por lo que fuera, pues no soy tan leído ni tan culto. Entonces, pues claro, era maravilloso porque cualquier cosa era espectacular, era toda una maravilla y como lo decía Antonio, ¿no? Entonces, o sea, todo mi tiempo que estaba con él era escuchando, aprendiendo, observando y cambiando de idea, ¿no? Como dice Coto, ¿no? Que era una maravilla, eso, Coto, era una maravilla. Eso yo estoy contigo, pero al 100%. Escuchar, explicar cosas que te decía, cualquier cosa era interesante. Pero es que de lo que hablaras. Es que podías hablar de lo que fuera. De todo sabía, cabrón. Entonces, coño, pues ya. O sea, mira, te voy a contar también otra anécdota. Un día estamos en casa de Jesús Quintero y estábamos teniendo, bueno, en un ático, teníamos su chimenea, una librería. Estábamos allí, pues ya serían las 4 o las 5 de la mañana. Y yo, pues, cité a Shakespeare, pero sin una conversación que venía de las supersticiones, de los... Y Antonio continuó con el texto
continuó con el texto como si lo tuviera delante. Entonces yo digo, pero bueno, pero este pedazo de cabrón, digo, pues claro, y tenía Jesús, que era un admirador de ese espíritu terrible, que además que había querido ser actor en su vida. Tenía las obras completas y yo lo cogí. El texto busqué y dije, a ver. Bueno, pues los dos se lo sabían de memoria, pero es que habría a voleo, 30 páginas más para allá, y citaba yo así, tal, pum, leía, y pum, y también. Y entonces, claro, tenía también esa memoria prodigiosa de que se acordaba de todo, de que era acojonante. Por eso tenía esa facilidad para escribir. También. Pero además, se ponía a escribir un tocho y lo escribía como el que, yo qué sé. O sea, si un escritor tarda un día en escribir una página, pues este tardaría, Antonio podría tardar a lo mejor un día en escribir 10. Porque tenía esa facilidad. Pero luego se podía quedar un día en una frase también. O sea, sí. Él trabajaba mucho el lenguaje. Ya casi al final que escribía sin adjetivos. Que esto es una proeza, pues bueno. Eso es una maravilla, Jorge. A mí lo que me contaba, buenas Jorge, que no te he dicho nada. Hola, querido. Que digo, que estoy. A mí lo que me encantaba, claro, yo vengo de Barcelona, y entonces me encantaba la facilidad que tenía él de hablar el lenguaje castellano, o sea, pero tan simple, pero tan correcto y tan directo. Eso era para mí, porque todo el mundo le intenta poner florituras a las cosas, ¿no? Pero, o sea, era una maravilla, porque eso entendí que era más bonito, sí, más difícil, evidentemente, Más también, desnudo. mucho más difícil. Claro, él entiende la elegancia y la simplicidad. Exacto. Por eso tiende a eliminar, cuando al final cuando escribe, hasta los adjetivos. Es decir, Claro. es absolutamente sublime. Y bueno, con esto os tengo que dejar, Raúl. Claro, Coto. Oye, Gracias. Que coincidimos, macho. Sí, vamos a hablar con Jorge porque hay las joyitas aguardadas, esa joyita Sí. guardada que como el Escúchame, vino. Dime. ¿estás en Ibiza o dónde estás? Ibiza, sí, yo vivo aquí. Ahora me voy a ir un mes a Barcelona, un tiempecito ahí, a lo mejor un mesecito, pero sí, yo vivo en Ibiza. O sea que cuando estés por aquí, avisa. Sí, claro. Un abrazo enorme a todos y un abrazo cósmico. Gracias, Venga. gracias, Coto. Coto, cuídate. Un abrazo. Hasta Chao, siempre. chao. Estamos en contacto. Chao, chao. Chao. Hasta luego, Raúl. ¿Qué tal? Jorge, ¿Qué ¿qué pasa? pasa, tío? ¿Qué pasa? Todo tiempo. Tú Otro fuiste, Jorge también. tú fuiste el escudero del viejo. Eso sí, siempre lo puedo decir. me Estos encanta. últimos. ¿Has visto cómo hemos El titulado? escudero. Hemos titulado el vídeo más de 700 días sin escota. Sí, Bueno, no sabía que estabais en directo antes. Si no, pues no estaba- puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que fuiste Sí. la persona que más exprimió a mi padre en sus últimos años. Exprimir en el buen sentido. Pasar tiempo con él, aprender, disfrutar de sus enseñanzas, de su convivencia, porque, joder, Raúl, es que hubo un momento que erais uña y roña, ¿no? No, total, o sea, pero más que exprimir, yo te diría, una persona que escuchaba todo, sus vómitos, todo lo que soltaba, Joder. todo lo que no podía escribir en el diario, ¿te acuerdas? Ese diario, Sí. que ya por Parkinson no podía escribir manualmente y casi sin ¿Has portátil, visto que ha salido ya? todo lo soltaba por la voz, ¿eh? Dime. Ya lo tienes el diario en la calle. Ya, los Sí. visto el diario, ¿no? Qué bueno. Aquí en Madrid hay una copia para ti reservada, Raúl. Qué guay, gracias. Él tenía miedo siempre, pues decía que ahí había mucha vida privada suya. Sí. Muchos decía que eran todos sus pensamientos oscuros, no oscuros. Bueno, pues pensamientos Sí, en momentos. y sin de- revisar. Él utilizaba Exacto. la idea de escribir y no mirar hacia atrás. Pues Exacto. este diario yo creo que va a ser un acontecimiento, porque Qué guay. muy rara vez un escritor se dedica a contar sus hábitos personales, privados, que realmente a lo mejor no pueden interesar a nadie, pero el caso de Escotado interesa mucho, porque realmente, Total. y tú lo sabes que estabas con él, mi padre hizo una especie de, él lo llamaba como es pacto fáustico o algo así. Él no quería envejecer como envejecía el resto del mundo, ¿no? Él no quería
clavado a esta vida sin razones que lo justificaran. O sea, por eso Claro. cuando él falleció, Raúl, corrígeme si me equivoco, pero nos había puesto a todos ya en sobreaviso de tal manera, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos preparó para su muerte? Sí, yo creo que al final luego con el tiempo él ya lo sabía, o sea, al final mira, el último mes y medio, ¿te acuerdas? Que nos fuimos, alquilamos un apartamento en San José, que nos fuimos de Campartí, del hotel, Sí. y era como ya, luego yo ya más o menos lo entendí, era como él siempre decía, ¿no? Como aquel perrito, aquel elefante, como la senda de los elefantes, ¿no? Que te quieres ir a morir solo, apartado y que nadie te moleste ni te toque los huevos, ¿no? Un poco como mucho una pequeña ayuda, que era yo su escudero, que bueno, que ¿Cómo solo surgió? me hacía ¿Cómo? de ¿Cómo? todo menos lavarme, como él me decía, Raúl, cuando me tocas lavar me cago en la hostia, y me voy a echar de casa, digo. No, tranquilo, Antonio, que no te voy a lavar nada. Antes te cojo una enfermera de puta madre que te... Tú tranquilo, yo no te voy a tocar el culo. ¿Cómo surgió la chispa? ¿Cómo surgió la química entre Bueno, vosotros? lo primero, ¿cómo os conocéis? Eso, ¿Cuál es ¿cómo os vuestro primer conocisteis? contacto? Bueno, yo la primera vez que conocí personalmente fue aquí en Ibiza, porque bueno, yo a tu viejo yo lo conocí públicamente cuando yo tenía 16 años. En la tele y tal. Cuando- En la tele, mi primer porro, no, a la tele y a través de una canción de Andrés Calamaro, Ah. ¿te acuerdas? La de Nunca es igual. Sí, Entonces, sí, claro, sí. yo era muy fan de Calamaro, eran mis primeros porros, no sé qué, y escuché una canción de Andrés Calamaro, Nunca es igual, que al final sale un texto recitado de tu viejo. Sí, Y sí. entonces esa voz así como dije, "Buah", me giró la cabeza, fíjate, me giró la cabeza. Entonces fui investigando, entonces ya aparecí vi las teles, Sánchez Dragó, revisando esa entrevista también de Albert Hoffman, bueno, eso es la parte pública, ¿no? Que ahí me giró la cabeza. Sí. Y luego aquí en Ibiza, pues nada, hace 4 años fue, a causa de una amiga, que tenía un amigo, Iñaki, el periodista Iñaki. ¿Y aquí el que conocemos? Iñaki, sí, claro, de Ibiza, que no, es que el apellido nunca me sale bien. Yo sí, me lo sé. Belazarufe. Belazarufe, perdón, joder, Iñaki. Y entonces necesitaba un cámara. Ah. Y nada, yo me había separado, estaba un poco ahí. Ah, ya me Como acuerdo colgado. del vídeo. El vídeo grabado en Claro, Salinas, puede El de ser. la ketamina, Sí, sí, sí. que ese es buenísimo. Ese es el primer contacto que tienes con Ese es Escota. el primer contacto. Entonces, claro, me dijo, Ah. oye, ¿me puedes venir a grabar? Y dice, hostia, digo, bueno, ¿cuánto me pagas? Y en plan así, dice, no, bueno, es un favor, no sé qué, me cago en la puta aquí en esta isla, todo el mundo con favores. Pero bueno, ¿pero quién es? A ver qué tal. Y me dice, no, Antonio Escotado, no sé si lo conoces. ¿Cómo? Antonio Escotado, que tranquilo, ya pongo yo el micro, la cámara, lo que haga falta, gratis, no pasa nada. Entonces, porque claro, yo cuando vine el primer día de Ibiza, llegué a San José, lo primero que cuando yo vivía aquí en San José preguntaba a la gente de aquí, ¿no? Aquí vivió un tal Escotado y había gente que conocía, gente que no. O sea, yo ya lo tenía aquí grabado, metido. Y a través de Iñaki, pues lo conocí, esa entrevista. Y nada, tenemos un contacto ahí, nada, un primer contacto. Pero luego ese contacto. Luego nada, luego fue, pero ese fue el primer contacto. Luego en pandemia, en plena pandemia, cuando nos encerraron el primer mes, pues claro, sin curro, sin nada, y me cago en la hostia que era. Y revisando esa entrevista, hice unos cortos con una pregunta que yo le hice de su época en Argentina, cuando lo buscaban, Sí. por la apología a las drogas, ¿te acuerdas? Sí, de aquella sí, época que entonces hice como un vídeo de conexión que lo envié a la emboscadura, creo que fuiste tú, y tú se lo pasaste a él. Ah. Y él me contestó un día, y que no sé qué guay, no sé qué, estoy buscando un técnico, tal, y de repente me envía otro, oye, que me voy a Ibiza, Raúl, que me voy a Ibiza, que me voy a morirme a Ibiza, no sé qué, y bueno, nos tenemos que ver, y ya bueno, pues ya está, nos vimos, y una vez que nos vimos, pues ya está, ya entendió que era el mejor escudero que podía tener en esta isla. Jorge, ¿a que sí? Das fe. Sí, totalmente. Yo Me lo que sé refiero- es que me refiero a hubo todo. un flechazo entre tú y él siempre. O sea, empezasteis desde que os conocisteis. Es que era que Quijote y Sancho Panza. Ah, Realmente. yo- Porque yo- realmente él tenía un poco no, o sea, no la parte de fantasía, evidentemente, porque Quijote, a ver, yo me refiero en el caballero y escudero, ¿vale? Sí, No sí, pongamos sí, ningún- pero a ver, ningún- mi padre no se podía quejar de gente que había queriendo ayudarle, gente que estaba a su alrededor y tal, pero contigo era una relación diferente. O sea, no sé Sí. por qué él vio... Porque me enseñaba, tío. Tú lo Me sabrás enseñaba. también, tú lo sabrás. Porque veía que había material para a Sí, tu sí. padre ya lo sabes que le gustaba. Pero que tenía una confianza en ti como en un hijo, o sea, le daba tus llaves, sus tarjetas de crédito, Sí, lo que todo, fuere. todo. Y mi padre era Tenía- desconfiado, era desconfiado. Sí.
pero algo le Totalmente. aportabas, le dabas una tranquilidad. Al principio, me acuerdo el primer mes, me decía, no, ves a buscar metal, no sé qué, te comprobaba así. Y me había cogido una pastilla de más o de menos. ¿sí? Tal. Y yo lo veía así, digo, Antonio, digo, que no, tranquilo, que yo no pasa nada. Digo, no, a ver, Antonio, yo tío, lo que tú quieras, pero yo no cojo nada que no es mío. Tú tranquilo, Antonio. Que si me das, perfecto. O sea, pero tenía esa paranoia de decir, no, es que vengo de una época, que tú ya sabrás, una época de un amigo que tenía casa, que tal, no sé qué, no sé cuánto, entonces pero no, tú tranquilo que yo, a ver, que eso no, si me das, pues no te digo que no te voy a decir que no. Y aparte también pues me utilizaba mucho como de conejillo de indias a veces. Sí, en concreto Claro. Un poco más, concreta, ¿qué es eso de Bueno, conejillo de India? para lo que le llegaba de la red esta de... ¿cómo Deep se Web, llama? la Deep Web. De la Deep Web, sí, que venía vía Zaragoza. Sí. Y entonces, como no sabía, como él decía que tenía mucha saturación de tantos años, entonces me daba a probar Tolerancia, cosas. claro. Exacta, tolerancia. Pues como yo era como un poco virgen, depende de qué cosas, pues claro, pues sabía realmente la calidad del producto. Y yo me encanta porque me encanta experimentar, y más con Antonio. Yo hay cosas que no he experimentado nunca en mi vida, pero Hombre. con Antonio sí que lo he hecho, ¿sabes? Claro, no, Claro. tienes un buen guía a tu lado, ¿no? O sea, Joder, claro, por eso. joder, o sea, que te... Y lo que tú decías, que me hizo cambiar mucho de mentalidad de muchas leyendas negras, tío. Por eso hay muchas cosas y mucho material que ya hablaremos, pero aparte yo viniendo de Cataluña, ¿no? Catalán, el barrio de fuera de Barcelona, de padres de fuera, o sea, que sobre todo de esta parte del catalán, del Barça Madrid, de la izquierda, del comunismo, de todo esto, esta leyenda que yo, pues sí, pues yo, ahora que está tan de moda, ¿no? Todo esto, ¿no? Pues me hizo abrir mucho los ojos de muchas cosas. Que uno está, bueno, se autoengaña, porque engañado tampoco, te dejas de engañar, ¿no? Pero, bueno, una idea de... ¿Cuánto de lo muchas echas de cosas. menos, Raúl? ¿Cuánto lo echas de menos? Bueno, hombre, yo lo echo de menos, tío. Lo bueno que tengo, lo que pasa es que hay material mucho grabado, Jorge. Sí, ¿por qué? ¿Qué? Entonces de vez en cuando me lo pongo y es inédito. La verdad que ahí estuviste fino, bueno, estuvimos finos cuando decidimos Claro. ponerle la cámara y grabar todo lo Al posible. final decíamos, lo dejamos puesto y ya está. Y luego él confiaba en mí que cuando hay que cortar, obviamente. ¿Y cómo era con las redes sociales, ¿Cómo era? Sí, Parecía usaba. como que no le importaban y luego le encantaba el ego surfing. Me acuerdo que por las mañanas se metía y esa cercanía con los lectores. Me acuerdo que una vez le llamaron, alguien le dijo, eres el Hegel español. Y me miró diciendo, esto es lo más grande que me han dicho en toda mi vida, hijo. Ya me puedo morir tranquilo. Sí. El Hegel español. Cuando uno le dijo que bien se está ahí desde las columnas de oro de un sultán, ¿sabes? A tu padre decían, había como sí, decía a tu padre, pero la gente decía como si yo aquí estuviera en... Pero hombre, Antonio, esto hay que compartir en un hotel. Está bueno. Hombre, en parte es verdad, no sé que no, pero que por eso que era totalmente mentira. O sea, no nadaba en abundancia ni nada. Tu viejo, bueno, tenía su abundancia en sabiduría y en aprender y el YouTube le volvía loco. Con la última vez me acuerdo que le dio un poco por parte de la Santa Trinidad, Hegel, todo esto con los chinos, tío. Los chinos tenían ahí con los chinos. Los chinos, ¿ah? Los chinos que tenía ahí como una... Claro, por una parte estaba en comunismo, pero él estaba encantado. Porque todo el mundo se metía con los chinos y decía, joder, pues esta gente al final se ha metido ahora que se han liberado, ¿no? En la parte económica, que es un comunismo... Sí, comunismo capitalista. Libre comercio, ¿no? Libre comercio un poco ahí para ellos. Y decía que estaba alucinado con todas las obras de la ruta de la seda y todo esto que estaban haciendo en Siberia, todas estas autopistas, y estaba maravillado con el trabajo de los chinos. Pero no era fan de la dictadura. No, para nada, pero era fan de la manera él no se metía, si Hombre, ellos claro. lo que quieren. Pero era fan de los hechos, que ha multiplicado por 10 su renta en los últimos años de una manera espectacular. Eso es, y que no se metían con nadie. Bueno, y Raúl, ¿nos ya puedes está. contar un poco Dime. en qué consistía tu labor como escudero, aparte de hacer de testeador, de conejillo de indias? No, bueno, era el técnico, le metía, bueno, un poco como estás ahí, le conectaba con las conexiones que hacía en México, Argentina, grabábamos. Cuando venía un amigo suyo, pues grababa un poquito yo para el canal de YouTube de Jorge y todo esto. Y luego también pues era un poco la conexión entre el hotel, que era Campartir, Pel y Nieves, que estábamos ahí como una familia todos.
Y entonces, pues bueno, lo que necesitara, también compañía, echaba todo, veíamos el fútbol, yo del Barça, él del Madrid. Lo vimos 2 veces, la tercera ya no podía ver con él. Más que nada porque ¿Por qué? ¿Por qué no podíais ver? Yo me ponía muy nervioso y él me dijo al final, dice, tienes razón, mejor no verlo, Raúl. Porque me ponía muy nervioso y él era tan... Qué bueno es este, ¿no? Claro, y siempre esas 2 veces ganó el Madrid, ¿no? Entonces yo me ponía muy nervioso y él... Qué bueno es este Vinicius, y yo me cago en la hostia, Antonio, y no sé qué. Entonces, yo me ponía muy nervioso, yo me decía que me ponía muy nervioso, y es verdad. ¿Sabes? Pero él veía, hablábamos antes con Bengoechea de que era capaz de ver el fútbol dejando el corazoncito a un lado, o sea, que lo veía como un científico, o sea, era como ir al museo. Yo me acuerdo de mi padre, cuando hacía algunas crónicas, yo decir, joder, lo va a poner a parir al equipo, y al día siguiente... todo lo contrario, o sea, él tenía una visión que no era la común, no era la común, o sea, así que tú y yo podemos saltar de alegría, él estaba tranquilo, o luego viceversa, estábamos nosotros tranquilos y él estaba de una mala leche, o sea, un poco, tenía una capacidad... Lo que hace falta ahora, tío, lo que hace falta un poco de serenidad, como hablaba. Sí, desapasionamiento. Exacto. Una cosita, chicos, me dice Patricia que va a anochecer que si la vamos metiendo. Sí, claro, la otra escudera. Claro, hombre, ¿verdad, Pat? Coño, Pat. Está el escudero y la escudera. Claro, yo era, claro, exacto, Pat, joder. Pues pero es que Pat nos cuidaba a los dos, Pat. A ti y a él. Y a también, a veces, ¿sabes? O sea, que prefiero de compañía y todo. Tú te dejabas cuidar, ¿no? Te dejabas cuidar. Claro, siempre, y cuidábamos mucho los dos, Antonio. Yo lo que sé es que él me confesó una vez que habían sido los mejores años de su vida, tío. Que me dejó muy flipado eso. Me dijo, es que Ibiza le sorprendió mucho. Tú ya sabes que tenía un recuerdo un poco, claro, confuso, porque se fue como se fue y luego venía, pero claro, eso que tú has dicho, el malditismo ese que tenía, ¿no? Sí. Pero luego llegó aquí y vio que había un montón de gente que lo quería, ¿sabes? Claro. Y que era maravilloso, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, que también... No, de hecho se armaban unos pollos ahí ya en Campartín, ¿no? Joder, que había gente que lo tomaba como un lugar de peregrinación. No, tío, yo ahí conocí a todos, bueno, gracias a tu padre y a ti, a tu padre, mira, a pasar por allí Jorge Andrés, el Coto Matamos, el Coto, el Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, que yo soy un culé y los conocí, me encantó, ¿lo ves? Que ahí una leyenda negra se me fue al traste cuando conocí al señor Florentino Pérez, ¿no? A más gente, a toda tu familia, a ti, a Daniel, a todos y más. Y es cierto que echó una vez a unos ingenieros porque no sabían la velocidad de la luz. Eso fue en Pau de Lleó unos chavales que estaban estudiando ingeniería de 19 años, y estaba así y les preguntó esto, porque sabes que nos ponía a prueba la gente, siempre me encantaba porque cuando llegaba alguien nuevo siempre dejaba hablar, o sea, y él respondía alguna pregunta, y entonces claro, el otro se quedaba descolocado ya, y como, claro, Antonio preguntando una cosa y ahí veía un poco, ¿sabes? El cabrón cómo le gustaban esas cosas. Como, más te vale responder bien. Pero cariñosamente, nunca te decía, o sea, era como más o menos, pues, bueno, era ese poder que... maravilloso, ¿no? Ese poder de la lengua y de... Y Raúl, ¿qué es lo que más extrañas, lo que más echas en falta? Así, ahora que van pasando los días y algún día te levantas por la mañana y dices, me cago en la leche. Por las charlas, tío, las charlas, las reuniones ahí de que venía alguien y hablábamos de ese tema, venía otro y otro tema y que Antonio hablaba de cualquier cosa, como decía Coto, y es verdad, porque, o sea, tú sabes, o cuando venías tú también me encantaba, ¿sabes? Lo pasábamos ahí porque era un trío divertido, ¿eh? Totalmente. La calma, y luego llegaba Jorge con el torbellino y era, pues eso, tío, eso, el estar ahí al lado, tío, es que era muy simple, es que tampoco tenía, con Antonio no puedes, es que no... Cualquier cosa para mí, claro, tampoco... Dime. ¿Qué nos podéis contar de la faceta que se habla menos? De la faceta más musical de Escota, que le encantaba la música también. Sí, lo que pasa que, mira, él me lo dijo, pero yo es una cosa que le pregunté porque me sorprendió. En mi época no escuchábamos música, tío. Nunca. Y es una cosa que le preguntaba y dice... No, claro, hace tiempo que no escuchaba nada de música. Nada, como mucho algo de clásica que poníamos de Chopin, la nocturna, la novena, pero... ¿Vosotros? Lo llevo, sí, digo, y eso se lo pregunté pues de yo, digo, hostia, qué raro, pues yo siempre me pongo algo de música y dice, no, Raúl, no quiero distracciones
O sea, se enfocaba en lo que se enfocaba y no... A mí me suena también eso, de ir a poner música en casa. No, hijo, no. Sí, sí. Sí. ¿Te acuerdas de su cumpleaños que celebramos allí, el último Sí. cumpleaños? Sí, yo le dije, bueno, ponemos música, y dice, no, Raúl, sin música, que yo al principio hubo aquel problema que se enfadó conmigo, ¿te acuerdas? Que la parte colérica que tú decías, que bueno, un día que, hostia. ¿Y por qué Bueno, fue? ¿Por qué pues, fue la bronca? Bueno, porque me metí en medio de unas cosas vuestras y familiares y de presupuesto y de meter una cosa que él no lo había revisado. Bueno, y ahí fue toda una... Y digo, no, tienes razón, Tony, de verdad. Porque al final, pues bueno, no le gustaba nada que se hablara de espaldas a él, obviamente. Obviamente. Pero era como en plan de sorpresa, no era simplemente, era como una sorpresa, pero bueno. ¿Y qué me decías más? ¿Qué me decías? Jorge. Bueno, tú que le conocías muy a fondo, también conocemos a Escota por el erudito que es, pero de las partes de su vida, ¿cuál es la faceta menos erudita que tenía él? Sí, que no era un sabio en todo, vamos. Sí, ya no sé, hombre. Hostia. Pues mira, esto lo voy a poner un poco en el trato un poco así con la gente. En el trato con la gente. Aquí en Ibiza, al principio todos yo íbamos por ahí a tomar algo y tal. Y eso me dijo un día que le gustaba. Que él siempre... Claro, yo llevo aquí mucho tiempo, me he dedicado a eventos y tal, entonces conozco mucha gente de Ibiza, ¿no? Entonces, pues bueno, entraba a los sitios y siempre saludando a uno, a otro, no sé qué, entonces entrábamos y eso él, pues... Era curioso, no sé. O sea, la parte social, porque él, que también de tanto erudito, de tanto estudiar, claro, hay una parte que te aíslas un poco de la realidad, Claro. ¿no? De la realidad, no la tuya, pero sí la realidad, ¿no? Y entonces eso me decía que esa parte de aquí, pues, tuvo un poquito más de contacto con la gente, entonces le paraba a la gente, le saludaba, hostia, Antonio, no sé qué. Y esa parte, bueno, es una parte que él decía que no dominaba, la parte social. Pero eso era mentira, él era un animal social, ¿no? Total, digo, pero es que no te hace falta, porque no tiene ya, la gente ya es, no hace falta, ¿no? Pero él tenía ese sentimiento, ¿sabes? Raúl, ¿y no tienes esa sensación que yo alguna vez sí he podido tener, pero es una sensación personal, de que mi padre en el fondo estaba solo, se sentía solo, o había cierta soledad que le acompañó siempre? Bueno, sí, pero ya, esto lo hablaba contigo, creo que fue la soledad del sabio, ¿no? Que él decía. Eso. O sea, la soledad del sabio. O sea, si quieres saber mucho, y como él hacía, lo que he dicho antes, ¿no? Te tienes que apartar un poco de, bueno, tú como hijo, como familia, pues lo habrás vivido más también, ¿no? Entonces un poco esa soledad de querer saber y que nada de mi alrededor me influya, ¿no? Porque estoy solo por lo que estoy, ¿no? Un poco. Yo creo que es eso, la soledad, él buscaba, evidentemente luego le gustaba estar con mucha gente, pero luego hasta cierto punto, ¿te acuerdas? Totalmente. Le gustaba estar en un lugar que él pudiera tener una escapatoria y que todo el mundo continuara, él se fuera y no pasaba nada, ¿sabes? Eso le gustaba mucho. Tener como un cuarto lleno de amigos y él de otro tranquilo, y cuando quería iba y cuando no, se iba a relajar, ¿sabes? ¿Y nos puedes contar la anécdota que recuerdes con más cariño de él? ¡Hola! Hola. ¡Hola, Hola. chicas! Aquí están las otras dos Mira, escuderas, la reina. Porque Vaya, Escota la estaba en reina. Ibiza, te estábamos hablando de si se sentía solo y tal, y da la casualidad de que estaba rodeado de gente todo el día, ¿verdad? Y además, no de gente cualquiera, sino de gente tan guapa como Patricia y Mizuki, que están aquí, Claro. y cada una desempeñabais una labor, ¿no? Contarnos un poco, a ver, Patricia, tú... Perdón. Sí. Hola. Cada vez que venían, sonreía tu padre. Sí. Cuando venían, Y es cualquiera de las dos. Bueno, y nosotras. Exacto. Desde luego. Oye, Yo- perdonadme. yo de hecho- Perdonadme, Pat, me tengo que ir, que tengo que llevar a un amigo al aeropuerto, de verdad. Que es que tengo que ir. No, ya. tranquilo. Nada, Vale, Raúl, que hablamos. gracias. Encantada de verte, aunque sea así. Aunque sea así, Sí, a nos través vemos por aquí de... por Ibiza. Un besito, yo os escribo. Venga. Gracias, besito. Raúl, estamos en contacto, ¿eh? Gracias. Chao, Gracias, chao. gracias. Chao. Adeu. Bueno, contarnos, guapas. Gracias por intervenir, lo primero. No, gracias a vosotros por invitarnos. Es un verdadero Un placer placer total. hoy estar aquí después... Y las dos juntas, que nos hemos conocido por él. Desde luego. Mira, ha habido una vez que yo, por ejemplo, anécdota.